¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. En las últimas semanas hemos estado tratando diversos temas que son de suma importancia y sabemos que muchos de esos temas merecen una segunda parte. Y desarrollaremos algunos temas que tengan que ver con la teología, la vida espiritual, salud emocional, tecnología, juventud, paternidad, entre otros. Ya en la era prepandemia, a nivel nacional, ya los índices sobre salud mental indicaban números muy fuertes con relación a distintas situaciones con las que lidiamos día tras día. Y ahora con la situación actual, en muchos lugares, la falta de trabajo, el problema de salud a nivel mundial, la pérdida de seres queridos por la pandemia, la forma en la que solíamos relacionarnos ha cambiado. Hoy vivimos tiempos cada vez más complicados, pero sabemos que hay una respuesta para todo y es Cristo. Hoy tendremos un tema relacionado con el agotamiento emocional y más específico con la depresión. Definiremos qué es la depresión, analizaremos los síntomas, cómo se manifiesta, las causas y cómo vencer la depresión. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que podemos hacer? Y bueno, en esta ocasión tenemos de nuevo al pastor y doctor David Anglada, que fue director de salud mental en las clínicas de Santa Rosa, quien proveía servicios de psicoterapia y entrenamientos para la facultad médica. También ha sido entrenador de Triple P, el programa de paternidad positiva, hasta la fecha. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, Iván. Qué bueno que tenemos esta oportunidad para hacer esto nuevamente. Claro, y me alegro porque hubo una muy buena recepción con el tema de la bioética, que es un tema muy extenso que seguiremos tratando más adelante. Y en esta ocasión estaremos tratando el tema de la depresión, que es un tema bastante extenso, pero me gustaría comenzar a analizar o que pudiéramos definir qué es la depresión. Bueno, tremenda pregunta, ¿verdad? Y fíjate, antes de contestar la pregunta, yo meditaba esta tarde acerca de este tema que vamos a traer hoy. Y fíjate, pensaba varias cosas. Una de ellas es ¿cómo definir esto para el pueblo de Dios? Es diferente. Yo les voy a dar una definición y unos síntomas y unas causas y todo esto que también desde la perspectiva de la psicología. La psicología ha sido muy buena en algo, ha sido muy buena en estudiar este fenómeno y en describir cómo es la depresión, ¿verdad? La depresión se mira de diferentes maneras y ya en unos momentos vamos a ver los síntomas, pero la depresión es una tristeza exagerada. Es una tristeza que va más allá de la tristeza normal que alguien puede pasar en un día por cualquier situación, ¿verdad? O por situaciones de la vida donde la mayoría estaríamos de acuerdo en que una persona debería entristecerse. Pero la depresión va más allá. Es algo que paraliza a la persona. Es algo que causa muchos problemas para la persona. Causa problemas alrededor de esa persona. Y causa mucho dolor, mucha confusión. Y bueno, en general tiene que ver con el sentimiento de la tristeza y la irritabilidad, el enojo. Pero más que nada la tristeza. Ese es el síntoma principal de todos. De todos. O sea, entonces podremos definir que es una tristeza. Usted lo define como una tristeza exagerada. Exacto. Exagerada en el sentido, exagerada en el sentido de que va más allá de una tristeza normal. Uh-huh. En ese sentido. Por ejemplo, podemos pensar en lo que la depresión no es. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, los psicólogos han estudiado esto y han interpretado que más o menos se espera que la persona tenga un estado fuerte de tristeza por hasta 2 meses. Y la persona nunca olvidamos a nuestros seres queridos, sí, pero más allá de eso es esperado que durante 1 mes, 2 meses, la persona tenga bastante tristeza.
Pero ¿qué pasaría si 3 años más tarde la persona continúa muy triste, exageradamente triste, al punto de no poder trabajar, de no poder estudiar, de no poder tener una relación con las personas que tiene a su alrededor debido a algo que ocurrió, una muerte que ocurrió años atrás? Ya eso no es esperado, es más allá. En ese sentido es que digo que es exagerado, no en el sentido de que la persona esté exagerando para nada, sino en el sentido de que es una tristeza que va mucho más allá. Y así es la tristeza, y así es la depresión. Hay diferentes tipos de depresión. Hay lo que se conoce como la depresión bipolar, como la depresión con características psicóticas. No vamos a hablar de ninguno de esos temas el día de hoy porque ya nos extenderíamos demasiado. Pero en general la depresión va más allá que la adaptación a algo. Y también es algo que se confunde y se mezcla con muchas otras cosas que tampoco vamos a incluirlas hoy. Fíjate que hoy vamos a agarrar solamente el pedacito que tiene que ver con depresión. Porque, por ejemplo, de cada 3 personas que están deprimidas, 2 también tienen un desorden de ansiedad. La depresión raras veces, en la mayoría de las veces, viene sola. Usualmente viene acompañada de problemas de ansiedad, y cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de miedos, estamos hablando de traumas, estamos hablando de otras cosas. Hoy vamos a separar eso y solamente vamos a tocar el tema de la depresión. Pero quiero darte una definición de depresión que fue como empezó todo, porque antes de que los psiquiatras, que fueron quienes comenzaron con este término de depresión, con este concepto de depresión, antes de que ellos lo definieran de esta manera, los ingenieros, la ingeniería, la rama de la ingeniería definió lo que es la depresión. La depresión es cuando en una construcción una parte de una máquina no se puede mover. Entonces la depresión de por sí tiene que ver con la falta de movimiento. Nosotros lo podemos ver. La persona está deprimida, no se quiere levantar de la cama, no se quiere levantar del sofá. Puede pasar horas frente a la tele. Durmiendo también. Puede pasarse durmiendo todo el tiempo. Y otra vez, repito, si hablamos exclusivamente de depresión, así es. Cuando la depresión viene acompañada de ansiedad, es diferente. Pero en este caso la persona no quiere comer, la persona se ve lenta, los demás lo miran, camina cabizbajo, camina lentamente, ¿verdad? No tiene ánimo, no tiene energía, tiene poca energía. La persona siente fatiga, la persona tiene toda una serie de pensamientos negativos. De esto vamos a hablar más adelante. Todo eso se mezcla junto con los dos síntomas principales: la tristeza profunda o la irritabilidad, el enojo. Por ejemplo, en el caso de los niños, raras veces los niños deprimidos se deprimen en el sentido de que pasen días y semanas llorando. Los adultos hacen eso. En el caso de los niños se vuelven irritables. Tú tienes un niño que sus papás se divorciaron, o se han separado, o están habiendo problemas en la casa, y este niño de momento comienza a golpear a otros niños en la escuela. Okay. Y la gente se pregunta, ¿y por qué se ha vuelto tan agresivo? No es agresivo, está deprimido. Y a través de la violencia demuestra su... Claro, correcto. La irritabilidad es uno de los 2 síntomas principales de la depresión. Se puede mirar desde el punto de vista de la tristeza o desde el punto de vista de la irritabilidad. Todo le molesta a la persona. En el caso de los niños, así es que se ve. Y otra vez, hoy también vamos a dejar el caso de los niños un poco a un lado, porque es totalmente otro mundo. Los niños realmente es otro mundo totalmente. Y ese es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. Eso sería interesante, ¿no? Porque, se podría, como lo tenemos ese concepto, mucha gente tiene ese preconcepto de que está muy ligado simplemente a la tristeza y no a demostrarlo de otra forma, más especialmente con los niños. Como que no hay yo he visto poco enfoque a eso, al hecho de ver cómo el niño manifiesta, ¿no? La situación que está pasando en casa, o puede ser por una situación también
de no obtener buenos grados o por cualquier situación, una pérdida de un ser querido, como lo definió, y lo expresan, pero sí, ver que se manifiesta en un niño es algo interesante y sería bueno después tomar ese tema. Claro, ocurre así también. Sí les puedo decir una sola cosita acerca de los niños y la depresión, y es que es muy raro encontrar un niño deprimido que no tenga uno de los dos papás que está deprimido. Cuando yo anteriormente trabajaba con niños con trauma y con niños irritables, agresivos, y tú sabes que es depresión porque lo has estudiado de esa manera, llega un punto donde yo dejé de trabajar con los niños. A mí me fascina trabajar con los niños, pero si yo veo un niño irritable, yo busco cuál de los dos padres es el que está deprimido y trabajo con ese padre. Porque cuando se arregla la depresión en el adulto, el niño, casi como por arte de magia, pero También. créanme que no es magia, el niño deja de estar deprimido, deja de golpear a otros. Es algo muy curioso. Donde también vemos este asunto de la irritabilidad, no tanto como la tristeza, es en los hombres, en los varones. La inmensa mayoría de las personas que reportan estar deprimidas son mujeres. Sin embargo, se sabe que los hombres también sufren de depresión, y al igual que muchas mujeres, pero en el caso de los hombres se demuestra más de una irritabilidad. Este hombre todo le cae mal, es agresivo, da golpes en la mesa, tal vez hasta se puede volver abusivo, etcétera, etcétera, y lo que tiene es depresión, ¿verdad? Lo que un psicólogo diría es que tiene depresión, ¿verdad? Y a esto le vamos a poner también un entendimiento mayor en el día de hoy. Pero hay diferentes manifestaciones de cómo se ve la depresión. Si te doy una definición clínica para que todos lo puedan ver, tal como dice el manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales que usamos los psicólogos, que usan los psiquiatras, si una persona está la mayoría de los días con gran tristeza o con irritabilidad, y en adición a eso tiene por lo menos 4 más síntomas de una lista de 9 síntomas que hay, y eso ocurre casi todos los días por 2 semanas o más con gran severidad, y al punto de que la persona no puede funcionar bien en sus relaciones o en su trabajo o en su escuela, en lo que hace, entonces se considera que tiene depresión. Entonces, una persona que lleva 4 días enojada o triste y no quiere salir de la cama, no necesariamente tiene depresión. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de alguien que han pasado por lo menos 2 semanas y esta persona no para de tener este buen número de síntomas, que incluye no solo la tristeza y la irritabilidad, pero incluye otras cosas. La persona no quiere comer o come demasiado, quiere dormir mucho o no puede dormir. La persona es lenta, la persona tiene pensamientos de que no vale nada, la persona puede llegar a tener pensamientos acerca de la muerte y preocupación acerca de la muerte, incluyendo en algunos casos pensamientos de hacerse daño a sí mismo, falta de energía, todas estas cosas. 4 más de esas por más de 2 semanas en una severidad que no te permite funcionar, eso es lo que llamamos depresión. Por lo menos serían 2 semanas. Por lo menos, mínimo. Interesante. Y veo que dentro del ambiente eclesiástico este tema veo que se trata muy poco. Y se hace esa pregunta si un cristiano debería o podría estar en depresión, ya que como que no es algo usual. Pero vemos que es una situación muy recurrente en hermanos en la fe que pasan alrededor del mundo por diferentes circunstancias, siendo una situación que me parece debe ser tratada a la luz del Evangelio. Y si hablamos de la iglesia del Señor, y ahora empezamos a hablar ya de este tema dentro de la iglesia del Señor, se considera muy tabú, hay un estigma grande, no solo con la idea de buscar ayuda, de hablar con los pastores, de hablar con otros hermanos en Cristo.
yo no recomiendo personalmente que los cristianos vayan a un psicólogo. En un rato les puedo explicar por qué. Pero esa idea de buscar ayuda, de aceptar de que tengo unos síntomas, que tengo que comunicar, que hay algo que va más allá de que llevo 2 o 3 días triste, ¿verdad? Es algo más allá y me está afectando significativamente. Es algo que es un tabú en la iglesia, ¿no? Hay un gran estigma acerca de eso. Algo que, mirando aquí mis anotaciones, uno de los síntomas principales, que totalmente lo olvidé, y es tan importante como la tristeza y como la irritabilidad, es lo que se conoce como la anedonia, es la falta de deseo. Las cosas que antes me alegraban, ya no me alegran. Llegaba al culto y wow, le quería cantar al Señor, ahora no quiero cantar. Me disfrutaba salir con mis niños al parque, ya no tengo ganas de eso. Aún el deseo sexual se pierde, ¿verdad? Y cosas como estas. La falta de deseo por aquellas cosas que antes me provocaban mucho placer y alegría, ¿verdad? Fíjate, Iván, que quiero que traslademos este tema, porque fíjate que estamos viendo a la depresión como un psicólogo la miraría. Y yo sé que algunos de nuestros oyentes tal vez no conocen a Jesucristo. Y esta es tremenda oportunidad para que la gente entienda que la depresión, así como muchos otros problemas, es el resultado de la maldad que existe en este mundo. Es el resultado del impacto que tiene la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacimos y la cual Cristo puede quitar cuando creemos en Él. Pero esa parte, cuando la miramos dentro de la iglesia, es importante hacer esa diferenciación, porque los que no conocen al Señor tal vez no saben que hay algo para ellos. Y de esto vamos a hablar un poco más tarde. Pero mira esto. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz todos son de fiesta. En otro lugar dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. En otro lugar un salmista dijo, ha decaído mi ánimo como la hierba marchita, hasta me olvido de comer. Todo esto son síntomas de lo que se conoce como depresión. Los psicólogos no inventaron la depresión, solamente la observaron y la describieron. Esa es la parte que a mí sí me gusta de la psicología. Como ciencia, estudia y categoriza las diferentes cosas que se ven en las personas, pero no es que sean nuevas. Estos pasajes tienen miles de años. Algunos de los pasajes que yo acabo de leer tienen más de 3.000 años. 3.000 años. Otro pasaje en la historia de Job dice, y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. Mira qué interesante. Conocemos mucho de nosotros la historia de Job, ¿verdad? Es lo que probablemente vivió. El libro más antiguo. Claro, es que tal vez tiene más de 4.000 años, sabe Dios cuánto. Vemos en la historia de Primera de Samuel a esta mujer Ana, que no podía tener hijos y no podía estar en paz. Es más, el sacerdote la vio que lloraba tanto y la vio que hablaba y que murmuraba tanto que pensó que ella estaba borracha. Y ella le dice que no, que está afligida y le explica. Pero la palabra dice esto, cuando él oró por ella, él habló con ella, le dice, Elí respondió y dijo, ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esto era una mujer que estaba totalmente deprimida. Pero algo ocurrió con ella que ella logró deshacerse de esa tristeza de un momento para otro. Y de eso yo quiero que podamos hablar, ¿verdad? Porque la depresión no se sale de ella por medio de un proceso. Eso es lo que la mayoría de los psicólogos le dirían a uno.
Pero aquí vemos una mujer que, dice la Escritura, que derramó su alma delante del Señor. Le lloró al Señor, oró, puso su carga en las manos del Señor, se levantó y nunca más volvió a estar triste. Y bueno, conocemos la historia de cómo el Señor hizo que ella quedase embarazada, claro, luego de todo eso, y etcétera, etcétera. Pero es bien interesante que la Escritura, por miles de años, registra estos sentimientos en los seres humanos. Estos sentimientos son muy reales. Esto pasa. ¿Quiere decir por eso que los cristianos deberían buscar ayuda psicológica? No. La psicología ha sido buena en describir el problema, pero ha sido muy mala en proveerle una solución al ser humano. En parte por lo que la psicología profesional, ya no estoy hablando de la parte de la psicología que estudia los fenómenos y los describe. Esa es la parte que me gusta. Pero la parte de la psicología profesional, que tiene que ver con la terapia, se casó, por decirlo así, hizo un pacto, si lo pudiésemos describir de esta manera, con lo que llamamos el humanismo. De hecho, esto nació a 15 minutos de donde nosotros estamos en este momento, el movimiento humanista existencial de la psicología. En una universidad aquí al ladito nuestra nació esto. Sí. Se casó con el feminismo, se casó con muchos matrimonios, se casó con el existencialismo, con la idea del humanismo y el existencialismo. Es la idea de que el ser humano puede por sus propias fuerzas lograr mejorarse a sí mismo. Un hombre, un psicoanalista, Carl Jung, de padres que eran pastores, llegó a la conclusión de que para salir de los problemas tales como la depresión y muchos otros de salud mental, la idea era lograr conocerse a sí mismo mejor y lograr aceptar la maldad que estaba en ti. Cuando en nosotros podemos ver que Cristo arrancó eso de nosotros para que nosotros nos consideremos que no tenemos nada que ver con eso. Pero la psicología se casó con todo esto, se casó con la idea postmodernista, donde cada persona ahora define su propia realidad como quiera. Se casó con el pluralismo, con la idea de que hay muchas verdades. Se casó con el movimiento LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, hay una influencia en la psicología profesional que no permite que la mayoría de los psicólogos sean efectivos realmente en llevar a las personas de una vez y para siempre. Porque sí hay técnicas psicológicas que si cualquiera las aplica te puede ayudar en un momento específico. Está fantástico. Si yo me repito a mí mismo, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, te vas a sentir bien por un rato. Pero solo momentáneo. Pero solo momentáneo. Claro. Y bueno, hay muchísimas cosas que son así. Claro. Y imagínese si antes de todo este fenómeno de deconstrucción social, era difícil tratar, ¿no? para los psicólogos el asunto de la depresión, ahora más, porque se están agregando problemas mucho más complejos. Es totalmente cierto. Ahora tenemos todo un elemento junto con la depresión de adicción. La adicción a los aparatos electrónicos, la adicción, que otra vez es un tema para otro día, la adicción a las redes sociales, la adicción a la información. Somos muy pocos los que podemos decir, yo mismo no me puedo escapar de eso, que no estamos adictos a la información. Nosotros antes, si queríamos información, teníamos que esperar meses a que en un barco nos llegase una carta o un libro o algo así. Luego empezaron los periódicos, luego empezó la televisión, luego empezó al punto donde ahora tenemos un relojito y allí yo puedo ver las noticias y puedo ver las notificaciones de lo que necesita. Cada vez más la información está más cerca del ser humano y como razón eso, el ser humano está adicto a eso. Y cuando a un adicto tú le quitas esto, cuando un adicto a la socialización, algo que es totalmente normal y natural para todos nosotros,
se le obliga a quedarse en casa por causa de una pandemia. Estamos entendiendo, Sí, ¿verdad? sí. Son cosas que son naturales. La gente necesita socializar, pero para muchos esto se ha convertido en la razón para llevarlos a algo que Dios nunca lo mira de esa manera. Entonces, la psicología lamentablemente, por un lado, ha descrito muy bien todo esto, pero por el otro lado ha afectado mucho en cuanto a las contribuciones no muy buenas que ha hecho para que las personas de verdad puedan arreglar el problema de la depresión en este caso u otros problemas de salud mental a largo plazo. Y que de verdad puedan acabar con un problema de una vez y para siempre. Cierto. Y bueno, es interesante cómo remarcó esto de la información, pero también cómo, a pesar de que tenemos tanto acceso a información, la gente no está bien informada. O sea, hay un acceso a la información, pero la gente tiende a irse por la mala información. Claro, porque de la información pasamos a la estimulación, ¿verdad? A mí me estimula ver unas imágenes, leer unas cosas, enterarme de las últimas noticias, ver las opiniones de ciertas personas que para mí son de influencia. Pasó de ser información para aprender y hacernos personas más inteligentes, ¿verdad? La palabra misma dice, busca la inteligencia, ¿verdad? Que atesoremos la sabiduría. Pero pasó de eso a un asunto totalmente adictivo para nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso ha pasado. ¿Y cómo podríamos empezar a ver cuáles son las causas de la depresión? Pues yo me alegro que preguntes eso, porque realmente esta es quizás la parte que creo que más vamos a poder dar un beneficio para los que nos están escuchando el día de hoy. Hay diferentes causas de la depresión. Cuando decimos las causas de la depresión, las causas de que una persona tenga profunda tristeza, una tristeza exagerada, más allá de la circunstancia que le pueda estar pasando, para que una persona pierda el deseo por las cosas que antes tenía deseo de hacer, para que una persona ya no quiera comer, para que una persona pierda el apetito o sienta que necesita calmarse por medio de la comida y comer más y más, o que no puede dormir la persona, o la persona no se puede levantar de la cama, la persona tiene poca energía, piensa que tal vez se va a morir, piensa en hacerse daño a sí mismo, quizás en algunos casos. Todo esto, ¿qué lleva a una persona a todo eso? Aquí yo tengo unas 7 causas, las 7 causas más comunes. Y las vamos a mencionar. Y estas 7 causas yo las he discutido a través de los años en diferentes grupos que he hecho con personas, grupos para hombres, grupos para mujeres, para personas con diferentes situaciones acerca de la depresión. Y la primera es quizás la más sorpresiva de todas, y es la alimentación. Es específicamente el exceso de carbohidratos. Aquí no estamos promoviendo necesariamente una dieta ketogénica donde usted no coma carbohidratos, pero el comer carbohidratos en exceso ha llevado a esta generación a sentimientos de depresión profunda. Me explico. Muchos de ustedes saben que hay unas sustancias en el cerebro, no son hormonas, son parecidas a las hormonas. Nosotros le llamamos neurotransmisores. Y hay neurotransmisores en el cerebro que ayudan a la comunicación entre las células dentro del cerebro. Y uno de esos neurotransmisores más famosos, más conocidos, uno de ellos, el que más tiene que ver con la depresión, es uno llamado serotonina. La serotonina. Los medicamentos en la actualidad para la depresión, la mayoría tienen un impacto en cómo el cerebro logra absorber la serotonina. Ok. Pero el cuerpo humano, del 100% de los receptores, para que entre esa sustancia, esas neurotransmisores de serotonina, el 90% no está
en el cerebro. Está en el estómago. Interesante. Es muy interesante que el neurotransmisor más asociado con la depresión, la inmensa mayoría de los receptores, el 90%, no está en el cerebro. De hecho, al día de hoy, todavía los neurocientíficos no sabemos por qué los antidepresivos funcionan. En cuanto a calmar los síntomas de la depresión. Cuando una persona toma antidepresivos, la persona tiene que esperar de 4 a 6 semanas para ver los efectos. Sin embargo, la serotonina inmediatamente es impactada por el medicamento a los minutos de la persona tomarse el medicamento. Media hora más tarde ya el cambio en el cerebro ocurrió. Pero hay que esperar más de un mes para ver los resultados. ¿Por qué? Es muy interesante eso. Pero bueno, sin desviarme demasiado en eso, 90% de los receptores no están en el cerebro, están en el estómago. ¿Qué compite por los receptores de la serotonina en el estómago? Los carbohidratos. Cuando una persona consume carbohidratos en exceso, el hígado no puede manejar esto, se bloquean todos esos receptores y no pueden llegar la serotonina a hacer su trabajo natural. La serotonina tiene que ver con nuestro deseo de hacer cosas, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con todas esas cosas que precisamente se afectan cuando una persona está deprimida. Entonces, revisar la dieta, la manera en que se come, es lo primero que debemos mirar a la hora de considerar esto. Fíjense qué interesante, porque en medio del tabú de darnos cuenta de que estas cosas ocurren en la gente, tal vez hay alguien que es muy espiritual, que realmente ama al Señor, que ha creído todo lo que Dios dice para su vida, pero constantemente se siente que todos los días tiene altos y bajos dentro del mismo día. Cuando una persona come exceso de carbohidratos se siente muy bien por 1 hora y media y luego hasta la próxima comida se siente muy mal. A los que nos escuchan y se dan cuenta que se ponen irritables de vez en cuando, que todos los días tienen momentitos donde se ponen de mal humor y le echan la culpa a su cónyuge o a los hijos o a los papás o a quien sea, hágase una pregunta. Haga un diario, marque los momentos del día donde usted se sintió así y al final del día anote a qué hora usted comió. Se va a dar cuenta que por 1 hora y media luego de comer, cuando la persona come exceso de carbohidratos, se siente muy, muy bien. Y en las próximas 2 horas o algo así, hasta la próxima comida, la persona se siente muy mal. Es muy curioso esto. Muy interesante. La vida sedentaria de poco movimiento es otra cosa que ha sido asociada a la depresión. Hay personas que a veces se sienten cansadas, débiles, sin energía, sin ganas de hacer nada, precisamente porque no han hecho nada. Y se sienten como que no tengo ganas de hacer nada. Y se quedan en el mueble todo el día. Y se quedan frente al celular, frente a la computadora, frente al televisor, todo el día. El sedentarismo es precisamente lo que es la depresión. Dijimos al principio que los psiquiatras le robaron, por decirlo, le tomaron prestado el término depresión a la ingeniería, porque la depresión quiere decir literalmente falta de movimiento. ¿Alguien quiere mejorar sus sentimientos de depresión? Muévase, camine, hable, no se quede encerrado, no se aísle, que de hecho es uno de los síntomas de la depresión, el aislamiento social. La persona no quiere compartir con otros, etcétera, etcétera.
Miren qué curioso, no estamos hablando todavía de nada más que cosas que tienen que ver con el cuerpo. Lo tercero es la falta del sueño. La mayoría de las personas no duermen lo suficiente o, en algunos casos, duermen demasiado, lo cual produce síntomas muy parecidos a la depresión. Sin embargo, la persona no está deprimida de por sí, pero los síntomas son iguales a lo que llamaríamos la depresión. Por el otro lado, hay condiciones médicas, como la más conocida de todas es el hipotiroidismo. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, eso es clásico en la psicología. Cuando una persona llega a la oficina de un psicólogo y tiene síntomas de depresión, una de las primeras preguntas es: ¿te has hecho un examen de la tiroides? La persona tiene hipotiroidismo, y no lo tiene controlado, la persona se va a deprimir. Estamos hablando de que no necesariamente la persona tenga pensamientos negativos, o deje de tener fe, o deje de estar en gozo, o algo así, sino que la persona no va a tener energía, no va a tener deseo de hacer nada, se va a sentir irritable en diferentes momentos. Fíjense que ahí están todos estos síntomas y uno dice, no, son problemas de salud mental o algo así. Sí, los psicólogos lo llaman de esa manera, pero realmente estas son cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Y están asociadas a la alimentación, a la vida sedentaria, a la falta de sueño. De hecho, otro que no anoté aquí, la deshidratación. Cuando las personas no consumen suficiente agua, la persona se deprime. El músculo se atrofia brevemente, levemente, bueno, o peor, dependiendo del nivel de deshidratación de la persona. ¿Y qué tiene la persona? La persona se deprime. El músculo, cuando tiene poco líquido, envía un mensaje al cerebro diciendo: necesito no moverme. Y el no moverse lleva a la depresión. Estamos viendo esto, ¿verdad? Claro, Como sí, todo sí. eso. Pero fíjense que todas estas cosas que he mencionado hasta ahora tienen que ver con el cuerpo. Interesante. Nosotros somos, ahora le hablo a todos nuestros hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y la casa donde Él vive no puede ser una casa que por nuestro descuido en la manera de comer, en la manera de no descansar como debemos, en la manera de no alimentarnos de una manera que realmente nos haga bien, incluyendo no hidratarnos bien, cosas sencillas como esa, produce que ese cuerpo no quiera funcionar bien. Y a veces le llamamos a eso depresión. Si miramos otra vez esa lista, que no lo vamos a volver a repetir, de todos los 9 síntomas de la depresión, la persona que tiene estos problemas con su cuerpo tiene exactamente los mismos síntomas. Pero entonces llegamos a otras cosas, que es donde usualmente las personas nos preguntan, ¿verdad? El estrés crónico, por ejemplo, cuando una persona constantemente tiene problemas. Ya aquí empezamos a hablar de asuntos que tienen que ver con cómo estamos llevando a cabo nuestra vida cristiana. Cómo yo vivo en el Señor determina aún cómo me alimento, determina cómo descanso, determina cómo me muevo en la vida, o cuán activo o cuán pasivo estoy en la vida, y también cómo reacciono ante las situaciones de la vida. Cuando una persona vive con estrés crónico, hay una sustancia en el cuerpo que se llama cortisol. Es una hormona que luego activa otras hormonas parecidas que se llaman glucocorticoides. Y cuando eso está mucho tiempo en el sistema, porque usted tuvo un mal rato, cuando usted tiene un mal rato, se activa esa hormona. Y usted lo siente, ¿verdad? Usted se agitó y todo eso, pero por las próximas horas después de eso, usted no se da cuenta que esas hormonas todavía siguen allí y producen estos síntomas. Y esto se conoce hace muchísimas décadas atrás. A veces la manera en que nosotros manejamos las situaciones de nuestra vida
tiene mucho que ver con este tema de la depresión. Y ya aquí entonces empezamos a hablar de una madurez que tiene que venir en nosotros, en el Señor. Porque si yo soy una persona que vivo contrario, como la palabra de Dios me dice que debo vivir, yo no estoy en paz, yo ando con temores constantemente, yo no logro soltar las preocupaciones al Señor, yo cargo continuamente con ellas, yo soy pendenciero, soy una persona que discuto y argumento y peleo con los demás constantemente. Todos los días tengo que tener una bronca con alguien y soy esa persona, aun cuando el Señor me rescató y me dio una nueva vida y me dio todo lo necesario para que yo no tenga que vivir de esa manera. Voy a terminar con cosas que en el mundo se le va a conocer como la depresión. Y que aquí las podemos llamar de la misma manera depresión. Pero va más allá de esto. Esta persona no está sabiendo manejar su vida. Los psicólogos han hecho algo. Hay una rama de la psicología bien interesante, se llama la psicología positiva. Y le pusieron ese nombre. No tiene mucho que ver con ser positivo, para nada, pero le pusieron ese nombre. La psicología positiva se dedica a estudiar qué hace feliz a una persona y qué hace infeliz a una persona. Acordémonos que en el mundo, la meta de la gente en el mundo es ser feliz. Ser feliz. Claro. Sin embargo, si yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿cuán feliz tú eres? Pablo me diría, yo tengo mucho gozo. Yo en medio de las circunstancias de la vida, yo estoy totalmente en paz y me gozo en el Señor y tengo esperanza y sé para dónde voy y yo sé lo que el Señor va a hacer y todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor y yo sé todas esas cosas y las vivo, no solamente las sé, las vivo. Por lo tanto, estoy en gozo, pero feliz de que todo el tiempo me ande riendo. No necesariamente. Pablo en cualquier esquina andaba alguien golpeándolo. Uh-huh. Me imagino que no se estaba riendo en esos momentos. Tuvieron que poner en una canasta para bajarlo de un muro para que no lo golpearan. En una ocasión lo dejaron casi muerto a las afueras de una ciudad, ¿verdad? Entonces, naufragó también. Naufragó no innumerables veces, ¿verdad? Entonces, pero la psicología positiva estudia qué hace feliz a la gente. Ok, miren lo que han encontrado. Muy interesante. Hay dos cosas. Solo dos. Lo han estudiado de muchísimas maneras. Hay dos cosas que hacen que la gente esté alegre, feliz. Lo que el mundo llamaría feliz. Más allá del gozo del Señor, ¿ok? Lo que el mundo llamaría simplemente estar feliz. La primera es un sentido de propósito en la vida. Si hay una persona que nos está escuchando este tema y reconoce que tiene síntomas de depresión, aunque no tenga síntomas de depresión, pero usted se da cuenta que usted no tiene un sentido de propósito en la vida, eso es lo primero que Jesucristo le va a dar a usted. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros pasamos de ser personas que habíamos perdido el sentido de propósito desde que nacimos. Nacimos sin un entendimiento claro de para qué nacimos. A ser personas que la palabra de Dios nos define exactamente lo que Dios dice que nosotros somos y lo que seremos junto con Él por toda la eternidad. Una vida sin sentido de propósito es una vida deprimida. Es una vida sin felicidad. Lo segundo es la falta de dar. La tacañería le llamarían en mi país. No sé cómo lo dicen. Sí, tacañería, ¿verdad? La codicia. La avaricia. Correcto. Que ha descubierto la psicología positiva, los estudios de la psicología positiva, que la gente que dice ser más feliz tienen una cualidad. Además de ser personas que saben cuál es su propósito en la vida y tienen un sentido claro de por qué están en esta vida, de dónde vinieron y para dónde van, son personas que dan. Curiosamente, se han hecho estudios acerca de si los ricos o los pobres son más felices.
quiero hacer la pregunta y voy a pausar por 3 segundos para que usted conteste. ¿Qué cree usted? ¿Quiénes son más pobres? ¿Los ricos? ¿Quiénes son más felices? Quise decir, perdón. ¿Los ricos o los pobres? Ok. Muy pocos de ustedes dijeron que los ricos. Algunos dijeron que los pobres. Todos están equivocados. La psicología positiva, en la multitud de estudios que han hecho acerca de esto, ven que no existe diferencia significativa entre los pobres y los ricos en cuanto a cuán felices son. La cantidad de dinero que una persona tiene no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es si de lo poco o de lo mucho que tiene, da. Claro. La gente que da, la gente que le da a otro, especialmente los que dan sin que haya manera de que se le devuelva lo que dio, son personas más felices. Entonces, aquí hay algo que ya empezamos a ver. Porque fíjense que la palabra de Dios nos habla de cómo tenemos que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu. Nos dice cómo tenemos que enfrentar los estresores y las situaciones de la vida. Cómo tenemos que poner nuestras cargas en Él. Cómo tenemos que tener una esperanza en el Señor. Cómo nosotros tenemos que saber y tener seguridad que las cosas que Dios ha dicho para nosotros son las que van a ocurrir y no lo contrario. Y por el otro lado, también la palabra nos habla acerca del propósito para nuestra vida. Y la palabra nos habla del dar. Miren que la palabra de Dios de por sí sola promueve ya la cura para todas las causas que hemos visto hasta ahora de la depresión. Y solo queda una, y es la más importante. Y es la manera de pensar. La psicología ha notado, los estudios psicológicos quiero decir, han notado que las personas que tienen depresión tienen una particularidad. Tienen errores en la manera de pensar. No es que son ignorantes, no tiene que ver con el conocimiento que una persona tenga o con la educación, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ni para bien ni para mal, no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver con conclusiones que esas personas llegan en el momento que algo ocurre. Les doy un ejemplo. Imagínese que usted hoy le dicen, te quedaste sin trabajo. Su jefe lo llama en este momento y lo para frente a usted, lo invita a su oficina y le dice que usted está despedido. Algunas personas en ese momento se enojan. Otras personas, ¿verdad? Y se enojan por algo. Otras personas se entristecen profundamente. Otras personas se estresan. Otras personas se avergüenzan. Otras personas se alegran. La misma situación produce diferentes respuestas. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a todos nos han dicho la mentira desde pequeños que nosotros somos felices o infelices dependiendo de lo que nos pasa en la vida. Lo que nos pasa en la vida no tiene nada que ver con cómo usted se siente. Usted perdió su trabajo. Todas estas personas perdieron su trabajo, pero uno pensó algo. Este es un racista y por eso me despidió. Esa persona se enojó. Otro pensó, no pensó en nada de eso, lo que pensó fue, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a poder pagar mis deudas? Y esa persona se estresó. Le dio miedo, le dio ansiedad. La misma situación, diferente respuesta. Otra persona dijo, ¿qué dirá mi familia de mí? Este es el tercer trabajo que pierdo en lo que va de este año. ¿Qué dirá mi mujer de mí? Esa persona se avergonzó. Otra persona dice, qué bueno porque precisamente esta es la oportunidad que yo tengo para buscarme otro trabajo. Y ese se alegra. Entonces, diferentes
personas reaccionan diferente a la misma situación. Quiere decir que lo que a usted lo deprime, si quisiéramos usar esa palabra, yo le voy a pedir al pueblo de Dios que no utilicemos esa palabra. Porque esto es bueno para entender, para reconocer que esto ocurre, no es un tabú, podemos hablar de esto, pero usted no tiene que deprimirse. Y fíjese cómo lo estoy diciendo. Hay un error de pensamiento. Entre los muchos que se han identificado, uno de los más comunes es la idea de que yo tengo que sentirme mal. Si me ocurre cierta cosa o cierta cosa o cierta cosa. David ayuna por su hijo, que estaba por morirse. Y cuando su hijo muere, en ese momento, ¿qué hizo David? Comió, se lavó la cara, comió, y todos estaban en shock, porque no entendían por qué David, en el momento en que sí tenía que estar de ayuno y de luto y de tristeza, en ese momento él tuvo calma y tuvo paz. Y explicó que era lo que él estaba esperando mientras su hijo todavía no moría. Entonces, no depende de lo que nos ocurre, depende de lo que yo pienso. Me despidieron del trabajo, pensé que se están aprovechando de mí, me enojé. Pensé que ahora no voy a poder pagar, me puse ansioso. Pensé que yo no sirvo para nada porque nunca logro retener un trabajo, me deprimí. Pensé, ¿qué dirán de mí? Me avergoncé. No es la situación la que te hace sentir así. Si fuese así, la misma situación tendría que producir la misma respuesta en todos. Eso es lo que la lógica nos dice. Pero el hecho de que una persona se siente de una manera y otra de otra nos dice algo, no es lo que te ocurre, lo que te hace sentir así. Es lo que piensas de lo que te ocurre. Claro, hay una rama de la psicología que se llama la terapia cognitiva conductual. Yo lo he utilizado por muchísimos años. ¿Y de qué se trata? En ayudar a la gente a darse cuenta de ese error en su manera de pensar. Pero los psicólogos inventaron esto, entre comillas, hace 70, 80 años atrás. Sin embargo, hace 2000 años Jesús dijo algo. Arrepiéntanse. En el griego, metanoia. Cambien la manera de pensar, porque ha llegado o está al alcance de ustedes o está a la mano de ustedes el reino de los cielos. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo, las mismas palabras, que el problema del ser humano es un problema de no estar dispuesto a cambiar su manera de pensar. En el Nuevo Testamento, también más adelante, el apóstol Pablo explica en una ocasión que las armas de nuestra milicia no son carnales, que nosotros peleamos contra los argumentos, que nosotros, en el original dice, tomamos venganza contra toda manera de pensar que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Cuando yo pierdo mi trabajo y la cultura, lo que se me enseñó desde pequeño, lo que la sociedad espera de mí, todo eso me dice, te tienes que deprimir. En ese momento yo puedo decir, en ese mismo momento, es así de fácil, yo puedo decir en ese momento, no tengo que, el Señor tiene un plan. Todas las cosas obran para bien, aquellos que aman al Señor. Yo sé que el Señor se va a encargar de todas mis necesidades. Yo me voy a preocupar por el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, ya no me deprimo. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Porque esta es precisamente la manera más importante para cualquier persona en el mundo para quitarse los sentimientos de depresión por un momento
o en el caso de nosotros, para que entendiendo unas verdades de Dios, acabemos con la depresión de una vez y para siempre en nuestra vida. Ningún cristiano tiene que vivir con depresión. Como ya hemos dicho anteriormente, hay unas causas que usted tal vez no tiene control sobre ellas. Tal vez usted toma algún medicamento que le deprime. Por ejemplo, hay medicamentos para el corazón, para la alta presión, para la diabetes, que producen depresión. Y las personas que los toman tienen que escoger cuál entre dos males. Pues me muero de diabetes o me muero de tristeza, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, pues me muero de tristeza mejor. Y no, claro, hay cosas así. Hay personas que por circunstancias que han tenido no han podido dormir bien, no han podido comer bien, no han podido descansar bien, no han podido hidratarse bien. Tiene eso un efecto en el cuerpo. Está bien darnos cuenta de que nos sentimos como nos sentimos. Pero la mentira, en el caso de la depresión, está cuando la persona cree que porque me siento así, eso soy. Yo me puedo despertar triste un día, pero la tristeza es lo que yo siento, no es lo que yo soy. Eso no me convierte a mí en una persona deprimida. Yo puedo ver una persona, una injusticia en este mundo, una persona que a quien le hacen algo, un acto injusto, y eso producirme gran irritabilidad y molestia. Eso producirme gran tristeza, aún llorar por todo esto. Pero eso no quiere decir que estoy deprimido. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es estar deprimido, lo que es tener depresión, y lo que son las cosas que este mundo nos dice. Las personas no son esquizofrénicas. Las personas no son deprimidas. Las personas no son diabéticas. Las personas no son ninguna de esas cosas. No son ansiosas. Las personas tienen ansiedad, tienen depresión, tienen diabetes, tienen lo que sea. Es algo que le ocurre a usted, no es lo que usted es. A cualquiera de nosotros le puede suceder algo que de momento usted tenga una tristeza, pero eso no quiere decir que usted se va a dar permiso de no querer levantarse de esa cama, de pensar que la vida no vale nada, que usted nadie le quiere, todos me odian, ¿verdad? Me voy a comer un gusanito, como dice la canción, ¿verdad? No, usted no tiene que llegar a eso. Y por esa razón, si yo pudiese resumir cuál es la razón número 1 en cuanto a nuestra manera de pensar de la depresión es el resultado de una mentira que yo he creído. Yo me he dicho algo a mí mismo o yo he permitido que un pensamiento que alguien más me ha dicho, sea el mismo diablo o sea las personas que están a mi alrededor, y yo me he creído eso. Creer una mentira siempre te lleva a la depresión. Nosotros estamos dentro de este cuarto donde estamos grabando, dentro de esta oficina. Pero si yo te digo, Iván, cuando tú abras esa puerta, allí va a haber un perro y ese perro te va a morder, te va a destrozar. Es un perro muy bravo, es un animal terrible, se llama Cupcake. Iván se lo cree y tú te lo crees. Tú no vas a atreverte a salir de ahí. Salgo por la ventana. Una sales por la ventana, lo que sea, ¿verdad? Lo que nosotros creemos y nos decimos a nosotros mismos o permitimos creer de lo que los demás nos han dicho es la razón número 1 de muchos problemas que llamamos de salud mental, que en este mundo se conocen como problemas de salud mental, que los psicólogos los describen así y que tiene una utilidad de escribirlo así para poder darnos a entender. Pero hasta allí. La realidad es que Jesucristo también hizo unas cosas. A mí me gusta un pasaje y hay un pasaje en Colosenses, el capítulo 2, donde dice que nosotros estamos completos en Cristo. En otras palabras, que a mí no me falta nada. El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta.
¿Qué pasaría si yo creyese eso? Se acabaría la codicia, el deseo de lo que yo no tengo que quisiera tener. El pecado principal que tuvieron los israelitas esos 40 años que estuvieron luchando en el desierto. El pecado principal que lleva a la depresión. Una manera de pensar que no está contenta con sus circunstancias, que no está satisfecho, que constantemente quiere quejarse delante de Dios, quejarse consigo mismo, que cuando ocurre algo, en vez de encontrarle el lado bueno, le encuentra inmediatamente el lado malo. Las personas que encuentran que el vaso está medio vacío y no medio lleno, ¿verdad? Y muchos han usado esa analogía muchas veces, ¿verdad? Hay personas que naturalmente son bien positivas, pero aún así se dicen un montón de mentiras a sí mismos en cuanto a otras cosas. Y también se deprimen, también sufren de ansiedad y de miedos y temores no fundados en una verdad. Y esa es la tristeza. Si hubiese algo, le voy a decir que a mí me podría de verdad deprimir a todos nosotros. Ver que una persona negó a Jesucristo hasta el último momento y su vida se va a perder por siempre. Eso es causa de tristeza. Aún en ese momento ya no puedo hacer nada más por esa persona. Me tengo que mover hacia adelante. Cierto. Como decía mi mamá, mañana es otro día. ¿Qué pasa? Que fuera de eso, son muy pocas las cosas, incluyendo las que sí nos producen dolor, las que sí producen aflicción. Ayer hablábamos en la congregación acerca de esto, ¿verdad? Jesús lo dijo. En el mundo tendremos aflicción. Él lo dijo. Mientras estamos en un mundo gobernado por el maligno, donde reina el pecado, donde reina el resultado de la naturaleza pecaminosa en el ser humano, nosotros confrontaremos aflicción, pero eso es diferente a estar deprimido. Una cosa es que yo tengo una dificultad, que yo tengo una situación difícil en cualquier área de la vida y que yo no niegue que tengo eso, pero otra cosa es que yo llegue a la conclusión de que yo valgo poco, de que para qué hago nada, no tengo nada que hacer, de perder el deseo por la vida, de sentir que no vale la pena levantarme de la cama, de sentir que la manera en que manejo esta irritabilidad es por medio de comerme algo que me haga sentir bien. Cuando nosotros llegamos a esas conclusiones, nos afecta. Llegó el Día de las Madres y todas las madres esperan que sus hijos la llamen. Hasta Dios mismo dijo que hay que honrar a las madres, ¿verdad que sí? Dios está del lado de usted. Pero ¿qué pasa si uno de sus hijos no la llama? Se destruye esa pobre mujer. Soy una mala madre. No sirvo para nada. Tantos esfuerzos de toda la vida. Y antes que usted se da cuenta, se ha dicho tantas cosas en unos minutos a usted mismo que su semblante está por el suelo. Caín, noto que estás de esta manera. Pero si tú hicieras lo bueno, ¿acaso no serías enaltecido? ¿Acaso no recibirías algo digno de aplauso? Caín tenía dos opciones. Una opción difícil, que fue la que escogió, o la opción fácil de creerle a Dios. Y en el caso de la depresión, si ustedes me preguntan a mí, como hijo de Dios, y aún como psicólogo, ¿cómo se cura la depresión? Dejando de creer las mentiras que nos hemos dicho. Comenzando con la mentira de que usted puede por sí mismo vencer la depresión. Cuando nosotros, por el poder que se nos dio, por medio del Espíritu Santo, es que podemos vencer todas las cosas. Pablo no dijo, todo lo puedo en mí mismo y en mi fortaleza. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza no está en nosotros. Y eso es maravilloso,
Porque mi cuerpo puede estar afectado por cualquier cosa. Por enfermedad, por un medicamento, aún por un alimento que me produjo un sentimiento de una cosa u otra. Me pueden haber dicho muchísimas cosas malas, algunas de ellas ser ciertas. Yo darme cuenta que he cometido tantos errores y todo eso. Y no negar ninguna de esas cosas. Pero aparte de todo lo nuestro, está el Señor diciendo, yo te amo, tú eres mi hijo. Si tú crees en mí, yo te doy salvación. Esa salvación incluye un espíritu que es de gozo. El espíritu que se nos fue dado es un espíritu de gozo. No es un espíritu que niega la realidad. Es un espíritu que va por encima de ella y declara la verdad. Nos lleva a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todo lo que Dios ha dicho de Jesucristo. Esa es la verdad. Y si yo creo así, ya no tengo que ser dominado por la depresión. Me gustó mucho. Bueno, más que nada me quedo con la reflexión paulina con respecto a cómo afecta directamente en el cuerpo. Y lo que dice, el consejo paulino que dice en Corintios, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales pega contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con sus cuerpos a Dios. ¡Wow! Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Ya en 1 Corintios 6. Qué maravilloso ese pasaje. ¿Qué pasaría si yo creo eso, Iván? ¿Sabes lo que va a pasar? Lo primero es que yo voy a dejar de tomar decisiones pecaminosas en mi vida que luego me traen consecuencias. Y luego, mira lo que hace la depresión. Hace que nos enfoquemos en nosotros mismos. No en los que están a nuestro alrededor. Menos todavía en el Señor. Nos volvemos egoístas. A mí me gustó mucho la vecina de aquí al lado. Por lo tanto, yo me voy con la vecina. Y luego hay un matrimonio roto. Hay hijos sufriendo con dolor. Claro, en la iglesia del Señor ni tenemos que mencionar estas cosas. Yo las menciono y siempre uso ejemplos como ese, porque sé que hay personas que no necesariamente han venido a la entrega en Cristo, ¿verdad? A realmente conocer a Jesucristo. Cuando yo vivo mi vida de esa manera, dominado por el pecado, cuando yo me he engañado a mí mismo y digo que realmente he nacido de nuevo, pero no he nacido de nuevo de nada, y realmente el fruto de mi vida demuestra que la naturaleza pecaminosa sigue reinando en mi vida, eso termina en depresión y en muchas cosas más. Cuando yo creo, sin embargo, esas palabras, yo digo, no, todo lo que yo hago, la manera en que uso mis ojos, la manera en que uso mis oídos, la manera en que me permito pensar, todo lo que hago con mi cuerpo honra o deshonra al que me compró. Y me compró para hacerme libre. ¿Cierto? Para darme un bien y no un mal. Para darme un futuro y una esperanza. Dice la Escritura. Para eso. Para dar sentido y propósito. Para dar sentido y propósito. Todo lo que acabamos de decir que es lo contrario a la depresión. La gente con un sentido de propósito no se deprime. Se puede caer el mundo alrededor de ellos. No quiere decir que no puedan tener tristeza. La tristeza es parte de eso. ¿Cierto? Jesús se entristeció cuando vio a su amigo Lázaro morir y la incredulidad de todos los que estaban alrededor. Lloró. Había una razón también específica por la cual él se entristeció. No se entristeció por cualquier cosa. Claro, no fue un entristecimiento carnal. Fue un entristecimiento espiritual. Lloró con un propósito también. Lloró aún con un propósito. Cuando oró al Padre, yo sé que tú me oyes. Lo digo por todos estos que están aquí. Los cabezones que no acaban de creer en ti. Que si creen en ti, verán la gloria de Dios. No te he dicho. No me acuerdo si fue a María o a Marta que le dijo,
no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y más tarde dice, yo soy. Ahí está la verdad de Dios. Lo contrario a la realidad que me lleva a deprimirme. Hay un hombre muerto versus la verdad de Dios. Ahí estaba el autor de la vida. Ahí estaba la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y luego Jesús preguntó, ¿crees tú esto? Y es la misma pregunta para nosotros. Si yo creo eso, aún lo más terrible que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, que es la muerte de un ser querido, que de por sí no es un acto natural, porque Dios no nos diseñó para morir. Es causa del pecado mismo que reina en el mundo. Pero aún eso, dentro de la injusticia de la muerte en el mundo, yo sé que hay una esperanza y que no se acaba allí. Yo sé, por ejemplo, que voy a ver a mi mamá, que entregó su vida a Cristo antes de morir. Yo la vi a mi mamá morir hace 20 y pico de años atrás. 27 años o algo así atrás. Me acuerdo como si estuviese ocurriendo el día de hoy. Yo no estoy deprimido. Yo recuerdo a mi mamá. Me hubiese encantado que siguiese viva aquí en este mundo. Pero yo sé que voy a ver a mi mamá. Cuando vaya al cielo, la voy a ver allí. Y me voy a gozar junto con ella y todos mis demás seres queridos que también han creído en el Señor. ¿Por qué? Porque para el Hijo de Dios hay una esperanza más allá de la realidad. La realidad es que una persona murió. La verdad de Dios es que nos gozaremos juntos con esa persona también, si ha creído en Jesucristo, toda una eternidad con el Señor. Y ahí hay una razón de gozo en medio de lo que este mundo dice que es razón para deprimirse. No hay razón para entristecerse, pero no para deprimirse. La depresión, como ya dijimos, es esa tristeza que va más allá. Y es causada principalmente, más allá de todas las razones que dimos, por creer mentiras. Cuando creemos las mentiras que se nos ha dicho y que nosotros decimos a nosotros mismos, corremos el riesgo de participar de lo mismo que este mundo participa, de ser cristianos deprimidos. Y siendo, dos palabras que no van juntas, o sea, no pueden ir juntas, ¿verdad? No, y siendo, unido a lo que usted dice, hombres del Señor, que creemos en Cristo, que sabemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, y aún así creer una mentira y apartarnos. Porque yo veo el ejemplo, por ejemplo, de Elías, siendo un hombre de Dios increíble, profeta. O sea, ¿qué profeta de Dios no se levantó en el Antiguo Testamento? Hizo que a los falsos profetas los ejecutaran. Hizo una cantidad de milagros que poco se había visto en ese tiempo, en la época donde él vivía. Sin en cambio, escucha una mujer que le dice que le va a quitar la vida y el hombre se va y se deprime. Y lo que estaba escuchando era la circunstancia, porque dejó de escuchar a Dios. Siendo un hombre espiritual, siendo un hombre que creía, siendo un hombre que hacía todo lo que Dios le decía, se deprimió por haber escuchado una voz que no era la de Dios. Claro. Y es más, nosotros podríamos hacer el argumento, yo lo he hecho en ocasiones, de decir, bueno, Elías era un hombre profundamente espiritual, tal así que lo más importante para él es que no fuese a perder la palabra de Dios en el mundo, porque él creía que si él moría, con eso moría el predicar al Dios verdadero. Pero el Señor explica que la verdad de él es que habían unos cuantos miles que nunca habían doblado su rodilla ante ninguno de los dioses falsos. Esa es la verdad de Dios. Pero Elías escogió creer una mentira que se dijo a sí mismo, ¿verdad? No, conmigo muere. Entonces, y esto también va a muchos de nosotros que hemos tenido muchas tristezas porque hemos tenido seres queridos, hemos tenido compañeros de trabajo, de escuela, amigos, lo que sea. Y nosotros hemos pensado, si pierdo el contacto con esta persona, por la razón que sea, o si yo un día me muero, y entonces ¿quién le va a predicar a esta persona? ¿Y cómo lograrán creer? Y a veces nos decimos y nos creemos, nos pasamos de la raya realmente. Y la espiritualidad la convertimos en una serie de declaraciones
que no son ciertas para nosotros. Porque está el cuerpo de Cristo. Yo tengo la confianza de que si yo no veo a todos mis familiares viniendo a Jesucristo y yo me voy con el Señor se encargará de ellos. El Señor se encargará de, en su fidelidad hacia mi vida, que lo amo, encargarse de verdad darle una oportunidad a cada uno de ellos. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Sí, así es. Pero eso es diferente. La fe es la diferente a la duda. ¿Será que? ¿Y qué pasará si? Y si entonces, pues ¿qué? Y estos son los errores de pensamiento que nos llevan y que han sido descritos aún en el mundo por los psicólogos como cosas que llevan a la depresión. Cierto. Y me gustó también cómo definió lo de la situación que a veces uno tiene que lidiar con la muerte. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza de que sabemos lo que hay después, en el sentido de la promesa que Dios nos ha dado, contraria a un ateo, Claro. que no tiene una completa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir después de la muerte. Es terrible. Si yo de manera sincera me creo que todo se acaba con la muerte, yo me voy a desesperar grandemente, porque yo voy a querer que todos los asuntos queden al pie de la letra tal como yo quiero. Realmente no es así. Yo voy a pensar de que entonces ¿de qué sirve creer en un Dios? ¿Qué sirve? Pues si cuando me muera pues todo se acabó y ya, se acabó y se acabó. El infierno es en este mundo, dicen algunos, y todo eso, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esas mentiras llevan a decisiones en la vida que terminan en depresión. Y es cierto porque me doy cuenta que hay como un profundo desconocimiento o una confusión, sobre todo en varias personas que veo que han pasado por ese estado, en confundir lo que es la realidad de la circunstancia con la verdad de la palabra. Correcto. Bueno, es que mi esposo es alcohólico y mira, esta es mi verdad, la gente dice, esta es mi verdad. No. Esa es la realidad de tu circunstancia, porque el día de mañana viene Cristo, lo libera y aquel que era alcohólico ya no es alcohólico, ya es nacido de nuevo. El ya día, no es el día tu de realidad, hoy, ya esa es tu es verdad. la realidad. Claro. No la negamos. El hombre Sí, es un sí, alcohólico, cierto. el hombre no quiere de Dios, el hombre le hace la vida imposible, el hombre no se ocupa de sus hijos, todo esto. Esta mujer está sufriendo, tal vez sabe Dios lo que anda haciendo este hombre cuando está en la calle. Esa es la realidad. Pero la verdad es que Dios tiene un plan para ese hombre. La verdad es que si yo le creo al Señor, el Señor puede hacer cosas maravillosas. Yo soy el resultado, mi vida, de una mujer que creyó así. Cuando estaba mi esposa y yo, mi actual esposa y yo, nos divorciamos. Estuvimos casados 3 años y nos divorciamos. Y en medio de ese divorcio, ella entrega su vida a Jesucristo y empieza a hablarme. Y yo viviendo en otro país y ella viviendo aquí, ella ayer le contaba a unos hermanos que le estaba contando ese testimonio, cómo ella un día estaba en una reunión de matrimonios y ella dijo, ¿cómo es que Dios restauró el matrimonio de ustedes? Y eso lo puede hacer por mí. Y algunas personas le dijeron, bueno, pero ya estás divorciada. No es como que Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿verdad? Y ella dijo, no, yo lo creo para mí. Si ella estuviese aquí, le estaría diciendo a ustedes cómo ella todos los días estaba en la palabra, escribía versos que le recordaban cuál era la verdad de Dios y tenía las paredes llenas de versículos. Se dejó guiar por el Señor hasta que yo tuve que ver un día que era necesario para mi vida poder tener lo mismo que ella tenía. Tremendo. Pedirle que nos volviéramos a casar y 16 años más tarde aquí estamos. Qué bueno. Porque una mujer creyó. Hubo fe. La fe es la fidelidad a lo que Dios ha dicho. La fidelidad a la verdad. Yo puedo serle fiel a la realidad que veo, que es la realidad, la estoy viendo con mis propios ojos, o le puedo ser fiel a lo que Dios ha dicho aún de esa realidad. Yo puedo tener una condición médica, esa es la realidad,
pero le puedo ser fiel más a esa realidad o a la realidad de que Dios dijo que envió a su Hijo para mi sanidad también. ¡Wow! Yo puedo ver la realidad de problemas en el matrimonio, de problemas con los hijos, de problemas económicos, de problemas laborales, de problemas de todo tipo. Y puedo decidir, ¿le soy fiel a esas realidades? O sin negar esas realidades, le soy fiel al Señor. Y espero. Y le creo. Espero a ver cómo Él contesta de una manera más allá de como yo le podría pedir. Tal como Él lo promete en su palabra. Entonces, si yo le soy fiel a la palabra del Señor, le soy fiel a la verdad de Dios, entonces no puedo deprimirme. Hay un principio, Iván, bien interesante. Antes de todo esto de la depresión, de la ansiedad, antes de que se le pusieran estos nombres a muchos de estos trastornos de salud mental, se descubrió un principio. En el año 1955, un neurofisiólogo, un fisiólogo, de apellido Wolpe. El principio es el principio de la inhibición recíproca. ¿Qué significa eso? Que en el cerebro y en el cuerpo humano hay cosas que son totalmente incompatibles y que es imposible que ocurran a la misma vez. Por ejemplo, es imposible que yo esté tenso o ansioso y a la misma vez estar relajado. No es posible tener las dos cosas a la misma vez. Por eso los psicólogos empezaron a enseñar a la gente técnicas de relajación. Es imposible estar tenso y estar relajado a la misma vez. ¿Cuántas veces tú, si has ido, Iván, a un gimnasio, cuántas veces has visto la gente que mientras corre y hace ejercicio, está en la bicicleta, andan llorando a la misma vez? ¿Verdad que no? Porque no puedo tener movimiento y a la vez tener depresión, falta de movimiento. No puedo. No puedo tener depresión y a la vez tener seguridad. No puedo tener ansiedad, no puedo tener miedo y a la vez tener seguridad. Es imposible, Wolpe lo encontró. Es imposible para una persona estar segura de lo que va a ocurrir para bien y deprimirse. O segura de tener seguridad y tener miedo. O tengo miedo o tengo seguridad. Es imposible activar los dos al mismo tiempo. Los dos son dos áreas diferentes del cerebro y es imposible activarlas a la misma vez. Entonces, si lo traemos a lo que nos compete, yo tengo la realidad que es incompatible en muchas ocasiones con la verdad de Dios. Uh-huh. Si es incompatible, me toca decidir cuál switch voy a prender. ¿A cuál de los dos le voy a ser fiel? ¿A la realidad que ven mis ojos o a lo que Dios ha dicho? Hermanos, nosotros somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Miren esto. Y bueno, de mi parte, Iván, yo no sé si tú tienes más preguntas, pero de mi parte, yo creo que esto es lo último que tengo de compartirles. Uh-huh. Y es un pasaje que está en 2 Corintios 7:10. Dice esto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Me gusta cómo lo dice. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Qué pasaje poderoso. Para entender este pasaje, notemos algo. Hay una clase de tristeza que nos lleva a un arrepentimiento. ¿Qué dijimos que es la palabra arrepentimiento? En el original griego, metanoia. Cambiar la manera de pensar. Hay una tristeza de yo darme cuenta cómo yo siempre le he creído a las realidades de la vida y debido a esto he tomado malas decisiones y mi vida ahora tiene unas malas consecuencias.
yo estoy harto de seguir pensando como he estado pensando. No solo como he actuado, sino como he pensado. Voy a pensar diferente. Hay una tristeza que me lleva a darme cuenta que ya no puedo seguir creyéndole a las realidades que vi en mis ojos. Eso me trae salvación. El cambio en mi manera de pensar para considerar que por mis fuerzas no puedo, sino que necesito a Jesucristo, me trae salvación. La tristeza que de este mundo, la cual reconoce las realidades, pero no reconoce a Jesucristo, producen muerte espiritual. Me alejan de Dios, porque no me permiten cambiar mi manera de pensar. Sigo pensando igual. Ahí está el hombre que le pega a su mujer y se siente terrible cada vez que lo hace. El hombre mismo se siente terrible, tiene mucho remordimiento. Le duele lo que hace, pero no está dispuesto a cambiar la manera de pensar. Quiere cambiar lo que hace sin cambiar cómo piensa. Y así viven muchas personas. Cuando llega el día que ese hombre dice, ya no voy a pensar igual, no importa cuánto ella me provoque, aún así no le voy a pegar. Es más, la voy a amar. Eso es un cambio en la manera de pensar. Eso cambia para siempre a ese hombre. Lo contrario es simplemente aprender cómo manejar el enojo, las técnicas que los psicólogos bien pueden enseñar y que tienen su utilidad en lo práctico, en algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, el hombre puede manejar su enojo, puede aprender a calmarse, puede aprender 20 estrategias diferentes. Pero la manera de pensar sigue siendo igual. Si me falta el respeto, yo no sé, tengo que usar las técnicas para calmarme. Pero el que cambió la manera de pensar no necesita ninguna técnica. Porque ya creyó diferente. Si yo he venido a creer que mi vida, el éxito para mi vida, el propósito para mi vida no depende de mí mismo, sino de uno que ya hizo todo por mí, para mi salvación, Jesucristo, entonces yo puedo experimentar esa salvación. De lo contrario, voy a experimentar frustración una vez tras otra. Y claro, es inevitable que eso en muchos casos lleve a la depresión o a cualquiera de los otros desórdenes que llamamos de la salud mental. Tremendo, tremendo, tremendo tema. La verdad que hemos abarcado bastante y yo creo que todo lo que hemos hablado, oro sinceramente para que sea de supremo gozo, de suprema bendición para nuestros oyentes. Estos recursos están a nuestra disposición y yo espero que puedan ayudar a mucha gente, a muchas personas que están atravesando por una situación difícil y de saber que en Cristo están las respuestas. Realmente sí, realmente sí. Así es. Y una persona no tiene que estar mal en su comportamiento para venir a Cristo. El simple hecho de darse cuenta que ha sido el dueño de su propia vida, que se ha creído el dueño de su propia vida, es causa para cambiar esa manera de pensar. Aun si a usted le ha ido, entre comillas, bien en la vida y no ha venido a Jesucristo, yo le garantizo que tarde o temprano lo van a alcanzar las consecuencias del pecado de esta vida. De una vida que dice yo puedo por mí mismo y no necesito a Dios. Pero cuando yo digo lo necesito a Él y aún viniendo a Él, día a día me entrego a la voluntad de Él y a su manera de pensar, a su manera de guiarme por su espíritu, por su palabra maravillosa. ¡Wow! Eso cambia todo. Eso cambia totalmente. Así es. Sí, perfecto. Y también, ¿no? Las personas en Cristo que también se han sentido muchas veces descalificadas, ¿no? Por algunas circunstancias. Es importante vernos cómo el Señor nos ve, cambiar esa mentalidad, cambiar la mentalidad de cómo nos vemos en Cristo, porque hay muchas circunstancias en la vida que creo que nos pueden afectar, pero como lo explicó el pastor, como ya lo definió, en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra certeza, y no importa qué tipo de circunstancias tan adversas vivamos, en Él es el que tenemos la seguridad y Él es nuestra salvación. Así es. Realmente así es. Bueno, pastor, le agradezco esta oportunidad que nos dimos. Abarcamos bastante.
Y bueno, ya habrá otra oportunidad para dialogar de otros temas que también pueden estar relacionados con lo que hemos visto, pero de verdad muy agradecido. Estamos agradecidos al Señor, porque Él es el que ha hecho estas cosas por nosotros y qué buena oportunidad de poder conocer estas cosas, conocer cómo ocurren, pero sobre todo, más que conocerlas, que tú y yo hayamos podido vivir lo que es vivir libre de esto, porque hemos venido a Cristo, porque realmente nos hemos entregado a Él y hemos tomado la decisión de nunca más pensar que por nuestras propias fuerzas podemos, sino que a la manera de Él todo realmente se logra ser más fácil y todo logra estar bien. Al final todo logra estar bien si confiamos en Él. Sí, confiamos en Él, así es. Bueno, cerramos la transmisión. Hemos abarcado demasiado en cuanto a este tema. Ya estaremos en otra transmisión dando algunas noticias sobre qué otros temas, tópicos traeremos. Pero agradezco en esta oportunidad al pastor, al doctor David, y esperemos contar con usted para la próxima. Amén, claro que sí, claro que sí. Le mandamos un abrazo de amor en Cristo a todos los que nos están oyendo, a todos los que han decidido en sus corazones que no se van a dejar ganar por ninguna mentira, sino que van a seguir la verdad de Dios en todo hasta el final. Claro. E invitamos a los oyentes a que puedan compartir este tema. Compártanlo, denle ahí un seguimiento con sus amigos, familiares, porque es un tema de actualidad. Siempre ha sido un tema de actualidad y nos puede ayudar mucho. Así que los dejo esta transmisión. Pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima.